que la farmacodinamia, hemos mencionado que la farmacodinamia, a ver quién me puede ayudar. Aquí farmacodinamia. Estudio el metabolismo allá. El mecanismo de acción, ¿ven? El mecanismo de acción. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el fármaco sobre la célula para producir sus acciones? ¿No? Hemos dicho, una cosa es el mecanismo, otra cosa es el efecto que produce. ¿No vemos? Diferenciado esos dos aspectos. ¿No ves? Entonces, eso es el campo de estudio de la farmacodinamia. Por eso hemos visto, se los he leído a la rápida, de lo que me acuerdo. Hay una clasificación amplia de la farmacología, ¿no ves? De sus ramas, que la farmacognosia, que la etnofarmacología, que la terapia génica, que la farmacología química, la farmacometría, la tecnofarmacología más, la farmacoeconomía. Hay varias divisiones. No hemos hecho mucha hincapié a esas porque no nos interesan mucho, ¿no ves? Las que dos las que nos interesan nosotros desde el punto de vista médico son dos: la farmacodinamia, que ya hemos estudiado, y la farmacocinética, ¿no ves? Que ya hemos definido también en la anterior clase. Hemos dicho que la farmacocinética es farmacocinética. ¿Usted? Es una rama de la farmacología que estudia los fármacos sobre el organismo, sobre los procesos que atraviesan la pasada. Todo lo que sucede al fármaco es un paso a través por el organismo, ¿no ves? Entonces, están resumidos en el acrónimo LATME, LATME, liberación, transmisión, distribución, metabolismo, excreción o eliminación, ¿cierto? Eso es farmacocinética. Pero tenemos que hablar de algunos aspectos. Adelante. Esto vamos a ver después, ¿ya? Para entender qué sucede, primero les voy a decir que nosotros estudiamos desde el punto de vista de la farmacocinética la distribución del fármaco en el organismo, ¿no es cierto? Pero no es que yo me esté saltando la absorción, ni la liberación ni la absorción, yo estoy hablando de distribución, pero yo estoy hablando de cómo llega el fármaco a los diferentes tejidos. Para eso se han establecido diferentes modelos, ¿no? Existe el modelo monocompartimental, que dice que el fármaco, a través del torrente sanguíneo, del plasma, de los mecanismos de distribución, estas diapositivas por si acaso son del doctor Barahona. Todo está bonito en sus libros, ¿no? Pero igual pueden sacar fotos. Bien. A estas las mías no. Bueno, modo compartimental, ¿no es cierto? Todo sigue la distribución de la concentración plasmática de todos los órganos, ¿no es cierto? Porque gracias a la circulación permite la llegada a todos los tejidos, ¿no es cierto? Ese es el modelo monocompartimental. No permite explicar bien algunas drogas, porque ustedes saben que hay drogas que se concentran mejor en algunos territorios, ¿no es cierto? O drogas que no pasan a algunos territorios, en todo caso. Tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Entonces no cumple a su velocidad los criterios del modelo monocompartimental, ¿ya? Y así como se distribuye por todo el organismo, su eliminación también es proporcional, ¿no? No explica algunas características especiales, ¿no es cierto? Luego tenemos el modelo bicompartimental, que habla de una composición central y una periférica. En la que en algunos tejidos que se consideran centrales o más importantes hay mejor irrigación, tienen mejor distribución, y el periférico más bien tiene menor irrigación. No, tampoco es tan satisfactoria para entender cómo llega el fármaco a los diferentes organismos, ¿cierto?
que dice que en cada tejido, por las diferentes características de presión, diferentes características de concentración plasmática, concentración iónica, las diferentes características de liposolubilidad del fármaco, del órgano en relación al fármaco, podría llegar de una forma preferente en algún tejido sobre otro. Entonces, es el más aceptado, pero dicen que es muy complejo para poder entenderlo, porque en cada órgano tenemos que elaborar una fórmula para establecer la presión hidrostática, la presión osmótica, la presión oncótica y todo para y hacer una relación con cada fármaco además, para establecer la llegada de cada fármaco a cada órgano. Entonces es muy complejo definitivamente, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, se concluye diciendo que la distribución de los fármacos en el organismo, para ver cómo llegan, no estamos hablando del ADN, va a depender mucho del fármaco, la elección del modelo monocompartimental, bicompartimental o policompartimental, depende de cada fármaco. Algunos lo hacen así de manera irrestricta, especialmente los altamente liposolubles que atraviesan membranas, porque ustedes recordarán que la membrana celular es una bicapa lipídica y por lo tanto cualquier fármaco que tenga una alta liposolubilidad puede atravesar fácilmente, ¿no? La carga iónica, algunos tejidos, algunos órganos tienen carga eléctrica y esa carga eléctrica puede atraer o repeler la carga iónica de un fármaco, ¿no es cierto? Eso es lo que habla la ecuación de Michel-Mente para determinar el pK de los fármacos. Lo vamos a ver enseguida. Ya, entonces, no se hagan mucho lío con esto, solo pretende explicar un poquito cómo se distribuye el fármaco en el organismo, ¿cierto? Bueno, aquí tienen un poquito más de lo mismo. El monocompartimental tiene una cinética lineal, así como asciende y disminuye en todos los tejidos. El monopolicompartimental es un poquito más visible en cuanto a las concentraciones plasmáticas que pueden interactuar. Una vez que asciende, puede mantener por un periodo de tiempo, pero luego inevitablemente va a descender, ¿no es cierto? Tiene una absorción polifásica, se estudia la naturaleza del fármaco, la irrigación en cada órgano, la saturación enzimática, la ionización, la inducción enzimática y los mecanismos de eliminación en cada órgano, ¿no es cierto? Hablando de biodisponibilidad, ya hemos definido este término, que hemos dicho que era biodisponibilidad. ¿Qué era biodisponibilidad? Yo les he dado este término en la definición de términos que hemos hecho. Esto tiene su cuaderno, ¿para qué se llama ustedes? Es para ustedes. ¿Quién puede ver qué es biodisponibilidad? Más bueno. ¿Ya? ¿No les he dado? No. Biodisponibilidad no les he dado. La biodisponibilidad como tal es la concentración del fármaco que llega al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Se dice que el referente va a ser obviamente la línea endovenosa, que tiene 100% de biodisponibilidad, porque tú estás poniendo el fármaco directamente en la sangre, ¿no? Si le pones 2 gramos, en sangre tiene que haber 2 gramos, ¿no ves? No puede haber ni más ni menos, ¿no? Entonces es una comparación con las otras vías, ¿no? Ya la vía oral, por ejemplo, tiene 5 a menor al 100% en relación a la vía endovenosa, ¿no es cierto? Obviamente dependerá un poquito del momento, ¿no? La biodisponibilidad del fármaco es por vía oral, va a requerir un tiempo de absorción, se va a distribuir. Vamos a ver cuando hablamos de distribución que los fármacos, cuando llegan al torrente sanguíneo, necesitan un medio de transporte, ¿no es cierto? Es como la mayoría de las personas que vivimos un poco lejos, para llegar a nuestro trabajo necesitamos un transporte, ¿no ves? Unos vienen en micro,
transportarse en moto, ¿no ves? Entonces ese medio de transporte en la sangre lo constituyen las proteínas, especialmente la albúmina, ¿ya? Es el minibús de los fármacos, digamos, ¿no? Así que transporta el fármaco y lo lleva a los diferentes sectores del organismo, estableciendo, según las teorías de distribución del fármaco, una distribución monocompartimental, bicompartimental o policompartimental, ¿no es cierto? Depende del fármaco, ¿ya? Pero a lo que me voy es que una importante fracción del fármaco se va a unir a la proteína, ¿no ve? Y la que queda libre es la fracción que se mide. Esa es la que determina la biodisponibilidad. No todo el fármaco se une un porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje es transportado a través de las proteínas a diferentes tejidos, obviamente por mecanismos osmóticos, por la presión intravascular, porque los capilares se van haciendo cada vez más pequeños, ¿no es cierto? Entonces aumenta la presión, el fármaco se va desprendiendo de la proteína, ¿no? Y así es como la albúmina puede transportar y dejar el fármaco en los tejidos periféricos, allá donde se requiere su acción. Pero lo que nosotros medimos en biodisponibilidad es la fracción libre, la fracción que está unida a la proteína, no se puede ver. Bueno, entonces, cuando hablamos de la vía oral, hay un paso previo, ¿no? En la vía oral, en todo caso, hablamos de la liberación primero, ¿no? La liberación, que es la que permite tener al principio activo listo para iniciar el proceso siguiente, que es la absorción. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, en el momento de la elaboración de este medicamento es este principio activo elaborado, le adhiere algunos protectores que nosotros los denominamos excipientes, ¿no ve? Que lo protegen de la humedad, que lo protegen de los rayos solares, que lo protegen de diferentes condiciones medioambientales que pueden alterar su estructura química. Y además muchos excipientes incluso lo protegen del pH gástrico. Cuando nosotros consumimos un principio activo, si sería el principio activo puro, en su paso a través del estómago podría desintegrarse, podría perder sus características. ¿Ya? Guarde su celular, por favor. O está tomando apuntes. Bueno. Entonces, algunos excipientes tienen el propósito de proteger al fármaco, tanto en el medio ambiente como en sus primeros contactos con el organismo, especialmente en el pH gástrico, ¿no? Se apagaron, ¿no? A ver, demuestre sus conocimientos en tecnología. Igual que yo. Ya, nosotros sigamos hablando. Estábamos hablando de vía oral, ¿ves? Hemos dicho que el fármaco se distribuye y cada fármaco va a tener una distribución por el organismo, pero para la vía oral específicamente tenemos que hablar primero de liberación, ¿no es cierto? Ahora pues liberación, cuando ponemos fármacos por vía endovenosa, ¿no es cierto? El directo está en distribución, ¿no ves? Obviamente, no necesito hacer esas aclaraciones, son básicas, ¿no es cierto? Entonces, el fármaco debe liberarse de su excipiente, ¿ya? Para tener al principio activo responsable de una acción farmacológica listo para la absorción. Luego viene la absorción, justamente, ¿no? La absorción quiere decir o hace referencia al paso a través de membranas biológicas, ¿no? Y la absorción quiero que tengan que es un proceso largo, complejo, ¿no? No solamente es la absorción intestinal, es la primera fase que debe atravesar el fármaco, el primer sitio donde debe someterse al paso a través de una membrana semipermeable, selectiva, como lo es la membrana celular, ¿no es cierto? Peor la intestinal, ¿no es cierto? Tiene una alta selectividad, ¿no? Aún así hay fármacos que actúan
fármacos que se absorben libremente, ¿no? Son los que tienen una alta difusibilidad, ¿no? Y aquí es donde vamos a recordar la ecuación de Henderson-Hesselbalch, ¿ya? Que hace referencia al grado de ionización de cada fármaco. Para que sea absorbible, debe tener similar proporción de ionización, o debe tener un pK neutro. El pK del fármaco, para que entiendan, es como el pH en el organismo. ¿Cuánto sería el pH neutro? 7, ¿no ven? Cuando hablamos de pK es 0, ¿ya? En el fármaco, ¿ya? Cuando está muy ácido tiene un pK más elevado, cuando está más alcalino tiene un pK más bajo, ¿no es cierto? Cuando está en 0, cuando está neutro, tiene una buena condición para absorberse, ¿ya? Entonces la industria, esto tampoco nos interesa mucho a nosotros, creo, porque la industria farmacéutica ya lo impone en el momento de la fabricación, ya determinan su pK y entonces nos dan listo el fármaco para recetar, facilito, ¿no ven? Pero obviamente existe, ¿no? Y cada fármaco tiene un pK específico, ¿no? Incluso está la fórmula ahí en el libro del doctor Barahona, ¿no? Que el logaritmo de la porción más ionizada del fármaco sobre el logaritmo de la porción menos ionizada del fármaco multiplicado por 2 o por una constante, no me acuerdo, ¿no ves? Para determinar el pK. Yo no conozco ningún médico en el mundo, que en el momento de hacer su receta, haga su receta y se ponga a calcular el pK en el reverso. No tiene sentido, no tiene propósito. Eso ya nos lo da establecido la industria farmacéutica. Para tener el conocimiento, pues bueno, ya está bien, lo mencionemos, sepan que existe la ecuación de Henderson-Hesselbalch, ¿no? Pero va a ser uno de los factores que va a determinar una adecuada absorción del pK del fármaco, ¿no? El pH del medio. Estaba hablando del fármaco. Cuando hablaba de pK, hablaba del fármaco. Ahora hablo del medio donde se está disolviendo, ¿no es cierto? Puede ser que el fármaco tenga un pK un poquito más ácido, entonces va a absorber mejor en el estómago, porque va a tener un pK similar al medio. El pH del estómago, que es un poquito ácido, ¿lo ves? Entonces va a absorber bien ahí. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿no ves? El ácido ascórbico, son ácidos, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Entonces estas sustancias se absorben mejor en un pH ácido, como en el estómago, ¿no ves? Entonces la industria farmacéutica ya le pone su pK adecuado para absorberse bien en el sitio donde exista un pH similar o equivalente a su pK, ¿no ves? Entonces permite una adecuada absorción, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los fármacos en realidad se absorbe a nivel de la mucosa intestinal, del duodeno, ¿no es cierto? Ahí ese es el sitio de absorción ideal, donde la alcalinidad del medio, la liposolubilidad de las membranas permite una adecuada absorción. Además, la existencia de acuoporinas, ¿no? Son poros muy permeables al agua, por donde aprovechan algunos fármacos de absorberse gracias a las diferencias de presión hidrostática. Por eso se recomienda tomar abundante líquido cuando uno consume un fármaco. Y hay estudios que han demostrado la mejora significativa en la biodisponibilidad en la concentración plasmática solamente por el hecho de tomar con más agua, ¿no? Cuando tomas con poquita agua, ese fármaco no se va a absorber tan bien, pero si tomas por lo menos con 500 ml, 400 ml, a veces tomas con un traguito, ¿no? ¿Cuánto es eso? 10 ml, 15 ml, pero cuando tomas con 300, con 400 ml, ese fármaco va a tener una mejor absorción. Y hay fármacos que está demostrado que van a lograr una adecuada absorción con abundante líquido por el uso de estas acuoporinas, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? El grado de ionización de los fármacos, que es la determinación de su pK, el pH del medio, la alta irrigación que recibe el intestino delgado ha de ser otro factor determinante para
lograr una buena absorción, ¿no? La rica vascularización intestinal permite que los fármacos puedan pasar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, al revés, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿es cierto? Por una diferencia de concentración nada más. Es decir, estoy hablando de transporte de difusión simple, ¿no es cierto? Estoy hablando de difusión simple, pasa a través de una membrana en la que la liposolubilidad del fármaco y de las barreras y de las membranas va a favorecer la absorción de un fármaco en relación a cualquier otro, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser otro factor determinante, ¿no? Que va a favorecer una buena absorción, pero el fármaco ya, obviamente hay algunos fármacos que cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Absorberlos, entonces requerirán gasto de energía. Y para pasar sustancias con gasto de energía, se activa la bomba ATP-ASA, ¿no es cierto? La enzima ATP-ASA con la bomba sodio-potasio ATP-ASA, ¿no ve? Que mediante el gasto de energía pasa una sustancia del exterior al interior, ¿no es cierto? Entonces depende del lipo. Si no es tan liposoluble, requerirá a un transporte activo con gasto de energía, pero se va a absorber, ¿no es cierto? Incluso está descrito que algunas macromoléculas que son de acción farmacológica son introducidas por endocitosis, ¿no? Son como pseudópodos que abrazan al fármaco y lo introducen, ¿no ve? Como un fagocito, ¿no ve? Como el proceso de fagocitosis, si quieren, ¿no? Entonces, depende del tamaño de la molécula, ¿no? Antes de eso, como se nos ha terminado las diapositivas, me estoy saltando, tenemos que establecer que el fármaco, para llegar a este nivel, para poder absorberse, tiene que disgregarse, disolverse y desintegrarse, eso, ¿no ven? Disgregación, desintegración y disolución, ya ese orden. Ya, entonces, ya cuando ya es que la molécula se vaya haciendo cada vez más pequeñita, y esto gracias a los fluidos intestinales se va pues disgregando automáticamente, ¿no es cierto? Es como si ustedes ponen un comprimido en agua, van a ver cómo las partículas se deshacen, ¿no? Eso es desintegración, disgregación, y por último disolución, que ya se mezcla propiamente con el líquido y está listo para absorberse, justamente aprovechando a veces las alcoporinas o los mecanismos de difusión simple, transporte activo, transporte facilitado o mecanismos de endocitosis, ¿no? Pero bueno, el fármaco se absorbe, listo, se absorbe, ha llegado al torrente sanguíneo y en ese momento es donde requiere el medio de transporte que habíamos mencionado, que el más importante es la albúmina, ¿no es cierto? La albúmina es una proteína transportadora, ¿no ve? Y el fármaco se va a unir a la albúmina mediante enlaces simples. ¿Por qué? Porque tiene que desprenderse prontamente, ¿no? Este va a ser uno de los primeros sitios donde podemos ver algunas características más adelante de las interacciones farmacológicas. Porque para la absorción no hay tanto, porque la superficie intestinal, es otro aspecto que favorece la absorción, estaba olvidando mencionarlo, es la amplia superficie de exposición. Se dice que si nosotros lograríamos extender las microvellosidades intestinales, lograríamos cubrir un campo de fútbol. Entonces, el intestino ofrece una amplia superficie de exposición a través de la cual en alguna parte del trayecto el fármaco va a ponerse en contacto con las paredes intestinales y se va a absorber, ¿no? Entonces, esto es otro factor que favorece al proceso de absorción, ¿ya? Anótenlo en la absorción también, ¿no? Hemos dicho el pK, el pH, la vascularización, la superficie de exposición es otro factor determinante, favorable, ¿ya? Hay algunas condiciones patológicas que pueden alterar el proceso de absorción, como el aumento del peristaltismo en el proceso diarreico, o el aumento de la hiperacidez, o situaciones patológicas relacionadas con parasitosis, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo les decía que en la absorción no va a haber mucho lío, porque los fármacos, si yo tomo 3 fármacos, no importa, tenemos un campo de fútbol
para que esos tres fármacos se absorban en algún lugar. No van a competir mucho entre ellos, ¿no es cierto? Pero porque tienen mucho espacio, ¿no es cierto? Hay mucha posibilidad, hay mucha opción de que en algún punto del trayecto a través del duodeno especialmente, obviamente también la absorción yeyunal, pero especialmente en duodeno, como es tan amplio, en algún punto va a suceder la absorción. No hay tanta competencia, pero sí hay competencia cuando dos fármacos llegan al torrente sanguíneo, a ver cuál se une con la albúmina. Es como cuando están tomando micro, ¿no? Los que suben primero suben y se transportan, pero los que ya no entran, ni modo, se quedaron afuera, ¿no es cierto? Entonces, hay una competencia por unirse con algo. Entonces, va a ser uno de los primeros sitios que vamos a volver a repetir más adelante cuando hablemos de interacciones, porque los fármacos compiten por la unión con la albúmina. ¿Ya? Y algunos tienen más afinidad que otros, pueden desplazarla y de esta forma pueden desplazar a un fármaco y unirse a ellos. Y cuando se desplaza el fármaco, a ver, esto va a estar facilito para los que me han seguido. Hay un fármaco unido a una proteína. Viene otro fármaco que tiene más afinidad por la albúmina. Lo desplaza a este fármaco y se une él. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pasar? Se va a desplazar. ¿Alguien tiene marcador? Disminuye su biodisponibilidad. No. Gracias. Acá tenemos el fármaco en el torrente sanguíneo. Y hemos dicho que tiene una fracción conjugada y una fracción libre. Si se desplaza de la unión a proteínas, ¿qué va a pasar? Va a estar libre, va a aumentar la fracción libre. Y la fracción libre es la fracción responsable del efecto o de la acción. Efecto y acción, digamos. ¿Ya? Entonces, si aumenta la fracción libre, esta que está conjugada, se queda conjugada, pues obviamente transporta el fármaco, lo puede llevar a algunos tejidos, puede liberarse por mecanismos osmóticos, pero la responsable de la acción farmacológica es la fracción libre. Esta fracción conjugada se denomina también reserva farmacológica. Si es que yo hago una curva dosis-tiempo usando abscisas y ordenadas, vamos a ver que se consume un fármaco por vía oral y el fármaco ya se absorbe en el intestino perfecto y esa absorción va a determinar que aumenten sus niveles plasmáticos. ¿No ven? Va a ser detectable en plasma. Aquí va a estar lo que hemos visto el otro día, ¿no ven? La dosis mínima efectiva, la dosis tóxica, todo lo que quieras, ¿no ven? A partir de este nivel, pero ya hay acción farmacológica, ¿no ven? Entonces está en ascenso. Pero esta fracción libre es la que gracias a la circulación llega a la célula, gracias a lo que hemos estudiado en farmacodinamia, penetra en la célula y ejerce una acción farmacológica, ¿no? Y esa acción farmacológica debe ser perdurable en el tiempo. ¿No ven? Debe ser perdurable en el tiempo. Y esto por eso se llama reserva farmacológica, porque la fracción conjugada está circulando en el torrente sanguíneo unida a la proteína, a la albúmina, pero poco a poco se va desprendiendo. Entonces permite que la acción farmacológica perdure en el tiempo, porque esta es la fracción libre ha ocasionado este ascenso brusco. ¿No ven? Hay una concentración plasmática definida, hay un inicio de acción farmacológica que ha sobrepasado el límite de la dosis mínima efectiva. Pero si no había una fracción conjugada, se entra a la célula y rápidamente descendería, ¿no ven? Obviamente esto no sucede porque la fracción conjugada se desprende lentamente y permite prolongar la acción farmacológica. ¿Ven?
van a la discoteca con 100 pesos, ¿no ves? Gastan 80 en la entrada, tienen 20, poco todavía, ¿no ves? No alcanza, ¿no ves? Pero van con un padrino, ¿no? Y le dicen, están adentro y dicen, necesito más. Entonces el padrino les da otros 100 pesos. Siguen gastando, necesito más. Otros 100 pesos, ¿no ves? Alguien que los alimenta constantemente. ¿Quién está alimentando allá? La fracción conjugada, ¿no ves? La fracción conjugada permite que haya una meseta, esa parte plana, ¿no ves? Que permite la duración de la acción del fármaco, pero como está unida a la proteína, circula por todos los órganos y también circula por el riñón. Y cuando pasa por el riñón se filtra, se desprende, se filtra y se elimina, ¿no? Entonces, esta fracción libre que inició este descenso brusco y esta fracción conjugada que permite la duración del efecto, en algún momento se va a agotar y va a descender, porque se va a agotar, ¿no ves? Y por eso nosotros tenemos que tomar un fármaco, por ejemplo, cada 8 horas, para permitir que los niveles plasmáticos estén siendo por encima de la dosis mínima efectiva, ¿no ves? Cuando viene la segunda toma, tenemos otra vez un ascenso brusco, determinado por la fracción libre, y una efectuación de la acción o del efecto terapéutico gracias a que se va desprendiendo el fármaco de la fracción conjugada y permite que se repite este ciclo, ¿no? Especialmente importante en antibióticos, donde necesitamos tener concentraciones plasmáticas constantes para lograr un buen efecto antibacteriano, ¿no ves? Entonces, eso es lo que pasa cuando el fármaco se une a las proteínas, fracción libre, fracción conjugada, y eso es lo que ocurre para determinar una buena acción farmacológica. ¿Ya? Algo me olvidaba. Cuando el fármaco se absorbe, el intestino pasa a, perdón, están los anatomistas. Les tiene cara de anatomista. ¿Sí? No, están un año entero han llevado anatomía. Intestino delgado confluye hacia la vena. Porta. Porta, ¿quién ha dicho? Y la porta va al hígado, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo interesante. Es el primer contacto de esta sustancia exógena, fármaco, con el hígado. ¿Qué es el hígado? Es el órgano encargado del metabolismo para todo, ¿no es cierto? Y también desintoxica, obviamente. ¿No ven? Entonces, el hígado encuentra una sustancia extraña y la metaboliza. ¿No ven? A esto se conoce como fenómeno del primer paso hepático. ¿Ya? Entonces desarrollaban fármacos, parecían que eran útiles, pero cuando llegaban al hígado, el hígado los metabolizaba. ¿No ven? Entonces les han establecido un paso metabólico previo. ¿Ya? Y han desarrollado profármacos. Ahora nosotros, una gran variedad de sustancias que usamos cotidianamente son profármacos, sustancias que son inactivas. Incluso si yo las pondría por vía endovenosa, ¿no ves? Obviamente no se puede, ¿no? Pero requieren del primer paso hepático para transformarse en la sustancia activa. ¿Ya? Ustedes van a hacer una tablita, siempre va a esta tarea. Van a pedir a sus compañeros del año pasado. Van a investigar 10 profármacos en sus cuadernos, no quiero hojas sueltas, por favor. Ya es para ustedes. 10 profármacos. Van a poner, sí, el nombre del profármaco, en qué se transforma, mejor dicho, el proceso intrahepático. Proceso intrahepático y en qué se transforma. Fármaco activo. ¿Ya? 10.
que se vayan familiarizando con algunas sustancias que rigen su acción por esta característica, porque el hígado, el órgano encargado de la metabolización, así lo permite. ¿Ya? Entonces, después de que pasa por el hígado, ahí sí se unen proteínas, se distribuye por todos los tejidos dependiendo del fármaco, si es de los modelos y de las teorías que establecen su distribución en el organismo, modelos monocompartimental, bicompartimental, policompartimental, fracción libre, fracción conjugada. La responsable de la acción farmacológica es la fracción libre. Ya hemos llegado a esto porque hemos dicho que dos fármacos competían por la misma proteína. Si un fármaco desplaza a otro, aumenta la fracción libre. Y si aumenta la fracción libre, aumenta la acción sobre los tejidos. Y podemos sobrepasar la dosis tóxica. Entonces pueden aparecer efectos colaterales o efectos tóxicos. ¿No ven? Por eso hemos empezado a hablar de esto, ¿no? Por la competencia que existe entre los fármacos por unirse a las proteínas. Por ejemplo, los neonatólogos tienen que tener mucho cuidado cuando su paciente está ictérico. ¿No ven? Porque cuando está ictérico está teniendo un proceso de hemólisis, ¿no es cierto? Y o no, tal vez, ¿no? Puede haber otras causas que pero el tema es que la albúmina está ya cargada con toda la bilirrubina circulante. ¿No ves? Por eso está amarilla el niño, ¿no ves? La albúmina ya está cargada, entonces damos un fármaco y el fármaco no puede unirse a la albúmina, porque la albúmina ya está ocupada. ¿No ves? Entonces hay que manejar con mucho cuidado las dosis para evitar que esta fracción libre sobrepase niveles de toxicidad. ¿No ven? Entonces por eso vean que es importante, ¿no? Liberación, absorción, distribución. Se ha distribuido, ha llegado a todos los tejidos, ha ejercido su acción preferentemente en tejidos donde así se requiere, según los modelos que así lo explican, logrando una preferente concentración en los tejidos donde exista vasodilatación, muy útil para entender por qué los antiinflamatorios son tan efectivos, ¿no ven? ¿Por qué? Porque cuando hay inflamación hay vasodilatación, y si hay vasodilatación va a haber mayor salida del fármaco en su fracción libre en ese tejido, ¿no ven? Porque se mueve del torrente sanguíneo al intersticio por diferencias osmóticas, ¿no ven? Pero ahí hemos dicho, ¿no? Justamente este es el momento cuando el fármaco, digamos que este es el torrente sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, estoy empujando un endotelio, o al menos lo estoy intentando, este es el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y por aquí viaja el fármaco unido a proteínas, pero por diferencias osmóticas, por la fracción libre que pasa libremente, o por diferencias osmóticas, la fracción conjugada, el fármaco sale al intersticio. Y en el intersticio se encuentra a las células, ¿no ven? La concentración de fármaco en el intersticio se denomina biofase, ¿no ven? Y cuando el fármaco se encuentra con las células, inicia lo que nosotros ya hemos estudiado, que es la farmacodinámica, ¿no ven? Todos los procesos que van a ejercer este fármaco sobre las células para producir las acciones terapéuticas, las acciones farmacológicas. ¿No ven? Así es como el fármaco se ha liberado, se ha absorbido, se ha distribuido, ha llegado a los tejidos, ha iniciado la farmacodinámica, ha iniciado los mecanismos de acción que van a determinar su efecto. E inmediatamente después de eso, ya en la célula, cuando entra a la célula el fármaco, inicia un proceso de metabolización. Y la metabolización está relacionada con la finalización de la acción farmacológica. Pero no piensen que el fármaco
se ha metabolizado recién cuando ha llegado a la célula. El fármaco se ha metabolizado desde que está en el intestino, desde que se está absorbiendo. Existen bacterias intestinales que ya están degradando el fármaco. Cuando se absorbe, los eritrocitos son grandes metabolizadores del fármaco. ¿Lo ves? Ya han iniciado el proceso de metabolización antes. Hemos dicho que el fármaco ha pasado por el hígado y está circulando y constantemente pasa por el hígado. Entonces cada vez una pequeña fracción del fármaco sufre un proceso de metabolización. Y la metabolización persigue dos propósitos. Desdoblar. Perdón, mis letras están. Estoy mal de la muñeca. Estoy un poco chueco. No me quedan las temas. Cuando un fármaco se metaboliza, pretenden desdoblar la molécula original. ¿No ven? Esta es la molécula original completa, pero se desdobla, se convierte en dos diferentes. ¿No ven? Obviamente, cuando se convierte en dos diferentes, se inactiva. ¿No ven? Pierde su estructura química original y ya no es capaz de ejercer acción. ¿No ven? Entonces, por eso es. Para eso es el metabolismo, para desdoblar. ¿No ven? Y muchas veces este fármaco se inactiva directamente, ¿no? Sin desdoblarse. ¿Ya? Los procesos de metabolización intrahepática son especialmente el proceso de oxidación y el proceso de reducción. Si quieren pueden agregar algunos procesos intrahepáticos que seguramente han estudiado en bioquímica, como la sulfoconjugación, la conjugación, la nitroreducción. Todos esos procesos también favorecen dependiendo del fármaco. Cuando hablamos de metabolismo intrahepático, debemos hablar de un proceso conocido como el citocromo P450. ¿Ya? Tiene varios procesos, no los podemos ni mencionar, no los podemos estudiar en este momento, pero existe por ejemplo el CYP3A4, ¿no? Que son rutas del global, que es el citocromo P450, que es una ruta específica para la metabolización de muchos fármacos. Ahí también va a haber competencia en el metabolismo del fármaco. ¿No ven? Porque normalmente el metabolismo de los fármacos es un proceso saturable, es decir, se agota. ¿No ven? Se agota y cuando se agota ya no puede rendir más, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo veo con preocupación que muchas personas, hemos dicho que no iban a mentir, ¿no ves? Ya les preguntó al otro día, ¿quiénes han consumido bebidas alcohólicas en el carnaval? Me acuerdo, bien, allá bien. Al día siguiente estaba con dolor de cabeza, ¿no ves? Ha tomado paracetamol, grave error, ¿no? Deberían prohibir paracetamol, un excelente fármaco, pero sigue la misma ruta de metabolización del alcohol. Entonces, si tú consumes alcohol, has saturado la vía enzimática intrahepática. Y si le metes paracetamol, ese paracetamol va a entrar a esta ruta y no va a poder metabolizarse porque está saturado, ya no da más. Y se va a ir por otras rutas y va a generar metabolitos tóxicos. Por eso dicen que el paracetamol es altamente hepatotóxico en sobredosis, pero en dosis terapéuticas no pasa nada, ¿no? En personas que tienen daño hepático subyacente van a ser susceptibles a acumulación del metabolito tóxico y les va a provocar daño hepático que puede imitar un cuadro de hepatitis fulminante por paracetamol. ¿Ya? Entonces, jamás de los jamases consuman ni receten paracetamol después de haber consumido bebidas alcohólicas. ¿Y por qué estoy preocupado? Porque han sacado Chaquitaps, ¿no ven? La industria farmacéutica comercializa y promociona este producto como que haciendo referencia al alivio sintomático de la resaca o del chaqui, ¿no ves? Hay también el resaca, ¿no ves? Y están también, hay de
está en fiesta, ¿no ves? Tienes 500 miligramos de paracetamol, ¿no ves? Estás metiendo paracetamol a un hígado saturado. Su ruta de metabolización, por donde tenía que ir el paracetamol, ya no da más, porque toda la noche has tomado alcohol, ¿no ves? Entonces, mucho, no receten jamás. Bueno, entonces esos son los procesos de metabolización intrahepática que permiten inactivar y desdoblar al fármaco, ¿no es cierto? Este proceso de desdoblamiento del fármaco va a favorecer el proceso de eliminación o excreción. Obviamente el órgano más importante es el riñón, ¿cierto? Si ustedes dicen, ¿hay relación con otros órganos? Sí, obviamente, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista médico, estudiamos los importantes, ¿no ven? Obviamente habrá que hacer referencia a algunas situaciones especiales, como por ejemplo, algunos fármacos que pueden eliminarse a través de leche materna, ¿no? Especialmente a las mujeres en periodo de lactancia. Habrá que considerar, no su bebé va a tener efecto farmacológico. Porque muchos fármacos, como no se desdoblan, solo se inactivan, cuando se eliminan por leche pueden reiniciar su ciclo y pueden provocar acciones en el lactante, ¿no ven? Porque para el lactante no está inactivado. Pero bueno, el desdoblamiento permite que el fármaco a través de la vía renal se convierta en moléculas más pequeñas y se desencadenan procesos que ustedes ya conocen, como la filtración glomerular, la secreción tubular, y a veces, por qué no decir, procesos de reabsorción tubular, que van a permitir que el fármaco se elimine a través de la orina y finalice su trayecto a través del organismo. Hemos estudiado todo lo que sucede al fármaco en su paso a través del organismo, desde que entra hasta que sale. Hemos estudiado farmacocinética. ¿No ven? El estudio de todo lo que sucede al fármaco en su paso a través del organismo. ¿No ven? Hablando de eliminación, que era lo último, como les decía, hay estudios que demuestran que se elimina por piel, por lágrimas, por algunas secreciones. No hay problema, ¿no? Eso ya para algunos fármacos lo vamos a ver cuando veamos la farmacología de cada fármaco, ¿no? Hablando de manera general, lo mencionamos y les aclaro que son poco relevantes, ¿no? Porque todas esas rutas pueden estar alteradas, pero mientras funcione la vía renal no pasa nada, ¿no ven? Por eso habrá que tener siempre en cuenta dos situaciones: pacientes con insuficiencia hepática que no van a metabolizar, si no se metaboliza se acumula, y pacientes con insuficiencia renal que no van a poder filtrar, no van a poder eliminar el fármaco, y si no se elimina se acumula, ¿no ven? Entonces hay que tener muy en cuenta el estado funcional hepático y renal para considerar esto y evitar que situaciones que provoquen acumulación del fármaco, que pasen la dosis tóxica y empiecen a aparecer efectos colaterales. ¿No ves? Usted, carnavalero, cuando ha hecho domingo de carnaval, al día siguiente se ha levantado y tenía, todos tenemos, ¿qué? Chaki, pero además, ¿cómo se dice ese aliento alcohólico? Tufo. Ellos sabían lo que lo digan. Tufo. El tufo es la muestra de la eliminación del acetaldehído del alcohol por vía respiratoria. Están eliminando alcohol por vía respiratoria, para que vean que también se eliminan fármacos por vía respiratoria. ¿No ven? Obviamente el más importante siempre va a ser el renal, también para el alcohol. ¿No ven? Pero existen, ¿no? Por cualquier secreción se puede eliminar fármacos. Por vía digestiva, ni qué decir, hay una importante eliminación de fármacos, ¿no? Algunos fármacos sufren lo que se denomina la recirculación enterohepática. ¿No ven?
se unen de una manera importante a la insulina en realidad, a nivel intestinal, y cuando llegan al intestino, una pequeña fracción se desprende y se absorbe. Entonces se absorbe, recién inicia su función farmacológica. Por eso algunos fármacos tardan en hacer efecto, porque sufren de recirculación intelectual. Y así como tardan, cuando suspende la dosis, la acción va a durar 2 días más. ¿No ven? Porque sigue ahí recirculando. Entonces, esos son algunos detalles que lamentablemente hemos tenido que improvisar un poquito porque no nos funcionaba el data. Alguien está saboteando, yo lo sé. Pero bueno, espero que hayamos podido transmitir un conocimiento, obviamente, les aclaro. Les repito, esto no va a funcionar si ustedes saliendo de esta clase no van y leen un poquito, ¿no? Tienen que leer. Si ven, se van a dar cuenta que todo lo que les he dicho es mentira. Me he inventado.